Bienvenidos a la Universidad Benito Juárez, estudiantes de la maestría en Derecho Internacional Corporativo, en este su módulo Regulaciones del Comercio Internacional. Yo soy el doctorante Antonio Santos Bisbal Lambis. Estamos en la semana 3, la cual hemos denominado las exportaciones y el comercio internacional como tal. Las metas de esta tercera semana son primero conocer claramente el concepto de las exportaciones, sus orígenes, importancia, objetivos, obstáculos y además el papel que juega los países. Segundo, identificar los países con mayor movimiento de exportación en el mundo. Tercero, tener nociones sobre los Incoterms y su importancia en el proceso del comercio internacional, así como los conceptos de transporte internacional y certificado de origen. Cuarto, tomar el mejor conocimiento de los obstáculos para exportar de acuerdo a la legislación actual en el comercio internacional. Quinto, reconocer la existencia de la legislación de importancia en materia de exportación a nivel mundial emanada de la Organización Mundial del Comercio. En la descripción del tema, como ya hemos dicho, en esta semana vamos a realizar el análisis del tema de las exportaciones. Concepto, importancias, obstáculos, países que más exportan, la noción de Incoterms, el concepto de transporte internacional, certificado de origen y elementos necesarios para decidir cuándo y por qué exportar. Vamos a la descripción de las actividades. Vamos a tener en esta semana, tercera semana, un foro y vamos a tener una tarea como en la primera semana. En el foro, en esta oportunidad, los estudiantes opinarán sobre el sistema de exportaciones de su país a nivel legal, citando normas. Además, deberán mencionar si existen estímulos para las exportaciones en su país y puntualizar sobre cuál es la posición de su país en el mundo con respecto a las exportaciones. Esto tendrá una puntuación de 10 puntos. En la tarea, en esta ocasión, deberás realizar un ensayo el cual exprese cuál de los Incoterms es más recomendable para el régimen de exportación e importación de tu país de residencia. Los recursos que vamos a tener para podernos apoyar para hacer este ensayo, vamos a hacer la guía de la semana y el link que también lo proporciono donde hablan de los Incoterms. Esto tendrá en la plataforma, tendrá todo lo que es relacionado a las condiciones de tiempo y forma de su realización y tendrá un valor de 15 puntos. Bueno, aquí ya estamos en el desarrollo de nuestro tema y podemos decir que las exportaciones son la venta, trueque o donación de bienes y servicios de los residentes de un país a no residentes. Es una transferencia de propiedad entre habitantes de diferentes países. El vendedor residente es llamado exportador y el comprador no residente. El cálculo de las importaciones se contabiliza a través de la venta de bienes producidos en el país residente más la venta de bienes que formaron parte de algún proceso productivo realizado por residentes, así como y seguros que realizan los residentes dentro de las transacciones de importación. Las exportaciones son el conjunto de bienes y servicios vendidos por un país en territorio extranjero para su utilización. Junto con las importaciones, son una herramienta imprescindible de contabilidad nacional. Una exportación es básicamente todo bien y servicio legítimo que el país productor emisor envía como mercancías a un tercero para su compra o utilización. El ente físico y órgano gubernamental principalmente encargado de este trámite es la aduana, por lo que una mercancía debe de salir de determinada aduana en determinada nación o bloque económico y debe entrar a otro similar en el país receptor. Es importante mencionar que estas transacciones entre varios estados suele presentar un importante grado de dificultad a nivel legal y fiscal, ya que varían ostensiblemente de un país a otro. Es un sistema conocido desde la antigüedad. La palabra exportación procede del latín exportatium. Se refiere así al acto de enviar y recibir mercancías y géneros, cuyo resultado final incide en unas ganancias para la empresa o país emisor. Existen diferentes procedimientos o
variedades de exportación. Por ejemplo, hacerlo desde la empresa base hacia una sucursal en otro país. También puede efectuarse como una transacción hacia los clientes independientes o hacia el comprador directo por medio de una empresa intermediaria, como sucede en el tan conocido caso del gigante norteamericano Amazon. Por ejemplo, otro procedimiento común es exportar materia prima o bienes semiacabados para que la empresa importadora lo pueda terminar de manufacturar. Luego tenemos aquí una pregunta importante: ¿por qué surgen las exportaciones? Las exportaciones surgen cuando a un país le resulta rentable vender en el extranjero su producción. En este sentido, la teoría económica desarrolla diferentes explicaciones. Están las diferencias tecnológicas, diferencias en la dotación de recursos, diferencias en la demanda, existencias de economías de escala en la producción y existencia de políticas públicas también se encuentran. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué son importantes las exportaciones? La importancia de las exportaciones reside en el crecimiento económico, la productividad y el empleo del país en cuestión. Hay tres aspectos importantes. El primero, las exportaciones son uno de los componentes de producción interno, del Producto Interno Bruto, perdón. El aumento de las exportaciones, todo lo demás constante, induce un incremento en el Producto Interno Bruto, es decir, implica un crecimiento económico. El segundo, la incidencia positiva en la productividad al favorecer la recolocación de recursos hacia actividades más productivas, es decir, cuando un país exporta aquellos servicios y bienes en los que muestra una ventaja en la producción, las mayores ganancias por ventas en el extranjero de estos bienes y de servicios atraen recursos productivos. Esta reasignación de recursos provoca una mayor productividad de la economía en su conjunto y esto a su vez induce un mayor crecimiento económico. Como tercero, el comercio internacional impacta positivamente en el empleo cuando reasigna su fuerza laboral a empresas más productivas y permite al país producir en su frontera de posibilidades de producción. Es importante recalcar que un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, CEPAL, sobre la incidencia de una mayor apertura de mercados en México ante la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, muestra un mayor dinamismo en las exportaciones acompañado de un precario crecimiento de empleos. Si bien el empleo se reestructuró hacia actividades enfocadas a la exportación, no creció lo suficiente para cubrir la creciente demanda de trabajo. Entonces aquí tenemos otro término muy importante que ya tratamos en las importaciones, que es la demanda agregada. El papel de las exportaciones en la producción de un país, como ya habíamos dicho, es esencial. Un país que puede generar producción a nivel nacional y venderla en su propio territorio, pero también puede buscar compradores fuera de las fronteras. Entonces tenemos aquí la fórmula de demanda agregada, que como ya la tenemos aquí en nuestra lámina, DA es igual a C más I más G más paréntesis de X menos M, donde C es el consumo y la inversión, G el gasto público, X las exportaciones y M las importaciones. Podemos comprobar cómo las exportaciones se registran sumando. Esto es, si el valor de las exportaciones aumenta, la demanda agregada, que conceptualmente es análoga al Producto Interno Bruto, crecerá. Respecto a la balanza de pagos, habitualmente y de forma errónea se asocian las exportaciones a la balanza comercial. Sin embargo, cabe mencionar que la balanza comercial se refiere a producción, pero también existen otras partes de la balanza de pago como la balanza de servicios. Así pues, lo correcto sería referirse a la balanza por cuenta corriente, dentro de la cual se encuentra la balanza de bienes y de servicios. Dicho esto, si las exportaciones son mayores a las importaciones en el total de bienes y servicios, el país tendrá superávit en su balanza de bienes y servicios.
Por el contrario, si las exportaciones son menores a las importaciones en total de bienes y servicios, el país tendrá un déficit en su balanza de bienes y de servicios. Ahora vamos a hablar acerca de los obstáculos de las importaciones. Las empresas que deciden aventurarse en estas exportaciones deben prepararse para superar una serie de obstáculos importantes, ¿ya? Toda empresa en algún momento tendrá que enfrentarse a la idea de exportar. Muchas veces esta situación se presenta de improviso, porque a veces cuando tienen que exportar es porque viene un pedido del exterior y no estábamos todavía preparados para eso. Entre los obstáculos más destacados podemos tener los obstáculos comerciales, que son los más habituales, son el desconocimiento de oportunidades comerciales y el difícil acceso a compradores potenciales en el extranjero, la falta de contactos en los mercados de destino y de conocimiento de las estructuras de distribución, prácticas comerciales, etc. Obstáculos culturales, pues los problemas culturales más frecuentes provienen de las diferencias de idioma, de conocimiento y falta de la sensibilidad a los gustos, costumbres y tradiciones de los diferentes países. Los obstáculos logísticos, estos crecen con la lejanía de los mercados y se manifiestan en costosos viajes para explorar los mercados, altos fletes, elevados costos de coordinación y control. Los obstáculos financieros, los más comunes, suelen ser la falta de adecuados créditos a la exportación que permiten cubrir el largo ciclo entre la preparación de un pedido y el cobro final al cliente extranjero. Otra es la gran fluctuación de las monedas que dificultan mucho la planificación financiera y afecta significativamente la rentabilidad de las operaciones. Otro obstáculo que tenemos es el obstáculo legal. Los más usuales son aquellos impuestos por los gobiernos. Estos pueden ser barreras arancelarias, son los aranceles o derechos aduaneros que pueden ser parejos para todos los bienes o diferenciados y adoptar diversas primas como porcentajes sobre el valor de mercancías, un monto fijo por unidad, etc. O barreras no arancelarias son las cuotas o controles sanitarios, especificaciones técnicas o normas de seguridad. Entonces aquí hablamos de los obstáculos arancelarios. Las aduanas como expresión económica de las fronteras estatales tienen entre sus principales funciones el control del movimiento de mercancías que entran y salen al territorio aduanero del Estado. Los obstáculos arancelarios han sido los mecanismos proteccionistas clásicos utilizados por los estados, entre ellos los derechos de aduana que constituyen cargas pecuniarias previstas en el arancel importados y, excepcionalmente, las exportaciones cuando se integran o abandonan el territorio aduanero de un estado. Los obstáculos no arancelarios que tenemos se tratan de una categoría residual, la que tiene cabida todos los obstáculos de naturaleza diferente a los derechos de aduana. Pueden ser considerados como obstáculos no arancelarios toda medida pública diferente de un derecho de aduana, generadora de una distorsión en los intercambios internacionales. Entre los obstáculos no arancelarios más importantes tenemos las restricciones cuantitativas, que son limitación de la cantidad de productos que puede ser importado. Los obstáculos técnicos, restricciones al comercio internacional resultantes de las divergencias entre los reglamentos nacionales de los estados relativas a la comercialización y a la producción de mercancía. La tercera, las medidas de defensa comercial, son estas defensas de importaciones desleales, importaciones ilícitas. Las empresas comerciales del Estado generan obstáculos no arancelarios cuando discriminan a las importaciones y dan preferencia a los productos nacionales en las actividades de comercialización que realicen. Los tributos internos discriminatorios constituyen cargas pecuniarias de naturaleza fiscal que gravan en mayor medida a las mercancías importadas que a los productos nacionales similares. Y tenemos las formalidades aduaneras que constituyen las diferentes operaciones de naturaleza aduanera a que las
a que las que se pueden someter la importación, y aquí estamos hablando mucho de importación, pero es que todo lo que se importa es lo que la gente está exportando en otros países. Entonces esos son obstáculos que vamos a encontrar, porque al momento de que el país importa es porque el otro país está exportando, ¿ya? Y por último están los pagos corrientes, son las transferencias monetarias internacionales vinculadas a operaciones comerciales subyacentes, ¿ya? Luego después encontramos las medidas de defensa comercial contra las importaciones desleales. Es importante mirar este puntico, por eso lo coloqué con un globito de un color especial, porque son las medidas destinadas a paliar un prejuicio grave sufrido por los productos nacionales en mercados de otros países a resultas de restricciones comerciales a terceros estados. Y esto también son medidas tendientes a la eliminación de un prejuicio grave padecido por los productores nacionales más importantes que estados para hacer frente a las prácticas de dumping, ¿ya? Luego estamos aquí con la articulación de las disposiciones materiales del sistema jurídico de Organización Mundial del Comercio. La articulación actual del sistema jurídico de la Organización Mundial del Comercio está destinada a la eliminación de toda clase de proteccionismo y vinculada a la tipología de obstáculos del comercio de mercancías y servicios. Esto tiene una estructura formal que tras la conclusión de la Ronda de Uruguay, el sistema jurídico de Organización Mundial del Comercio ha quedado estructurado de la siguiente manera. La norma básica es el Acuerdo de Marrakech, un poquito difícil de decir, pero bueno, constituido por la Organización Mundial del Comercio, disposición de carácter institucional referente al funcionamiento de la organización internacional. Y esta estructura pues sigue con otros elementos importantes que los podemos consultar en la guía de la semana 3. Luego encontramos los principios y técnicas y excepciones. Estos principios son los siguientes: el principio de la protección aduanera, el principio de la no discriminación, el Least Trade Regulation Principle, también tenemos la obligación de transparencia. Estos son unos principios supremamente importantes dentro de la legislación de la Organización Mundial del Comercio. Tenemos también las excepciones, derogaciones y medidas de salvaguarda, que son como por ejemplo la cláusula de salvaguarda general, las excepciones generales que tenemos también. Tenemos también las posibilidades general. Tenemos la existencia de obligaciones económicas regionales de acuerdo general sobre el comercio y los aranceles, el tratamiento favorable a los países. Fíjense todos estos aspectos importantes que salieron en la Rueda de Uruguay. Luego encontramos un tema supremamente importante, muy importante, que son los Incoterms. Los Incoterms son supremamente importantes dentro de tanto de las importaciones como las exportaciones. Los Incoterms son un grupo de términos comerciales de 3 letras cada uno que se utilizan en las transacciones internacionales para aclarar los costos y determinar las cláusulas comerciales incluidas en un contrato de compra-venta. Estos términos fueron creados en 1936 por la Cámara de Comercio Internacional bajo los nombres de Incoterm de 1936, aunque con el paso del tiempo se han ido adoptando los diversos cambios surgidos en las prácticas comerciales hasta llegar a los actuales Incoterm del 2020, que entraron en vigencia el 1 de enero del 2020, como son. Sin embargo, esta actualización no quiere decir que todos los Incoterm pertenecientes a las versiones anteriores hayan dejado de tener uso. Por ello es necesario especificar siempre el Incoterm junto al año de la versión correspondiente para no dar lugar a confusiones. ¿Por qué es importante los Incoterm? ¿Para qué? El objetivo principal de los Incoterm es establecer los criterios acerca de la distribución de los costos, así como la transmisión de los riesgos entre los compradores y el vendedor, el contrato de una transacción comercial. ¿Ya? Eso es lo importante, cómo se está
haciendo las condiciones tanto entre el comprador como el vendedor. Es importante destacar que los Incoterms no se tratan de un esquema jurídico de obligatorio cumplimiento, sino que son una serie de condiciones estandarizadas y aceptadas tanto por el comprador como el vendedor. Gracias a esta normalización, ambas partes son conocedoras en todo momento de los requisitos a los cuales deben atenerse y las responsabilidades que tiene cada uno. Básicamente, los Incoterms se encargan de regular 4 aspectos fundamentales en el contrato de compraventa internacional, como lo que son las entregas de mercancía, la transmisión de los riesgos, la distribución de los gastos y el trámite de las aduanas. Esos son los 4 puntos importantes que se tienen que tratar dentro del contrato, como ya dijimos ahorita, dentro del contrato de compraventa internacional, ¿ya? Luego aquí tenemos los tipos de Incoterms. Bueno, dentro de los tipos de Incoterms nosotros tenemos los grupos E, que son las entregas directas a la salida. Que en este se encuentra el EXW, que se llama en fábrica. El vendedor solo se ocupa de embalar los productos, ya que los pone a disposición del comprador en sus propios almacenes. Es decir, que la persona los tiene que ir a buscar en el mismo lugar. Luego están los de grupo F, que son de entrega indirecta. El vendedor dispone de bienes a un transportista seleccionado y abonado por el comprador. Los Incoterms de este tipo son el FCA, que es el libre transportista. Está el FAS, que es el franco al costado del buque, y el FOB, que es libre a bordo. El libre transportista, el vendedor entrega la mercancía en un lugar acordado, asumiendo los riesgos y el gasto, incluyendo los costes de despacho aduanero para la exportación hasta dicho instante. El comprador, responsable desde dicha carga hasta la descarga final. Como actualización a los Incoterms del 2020, el comprador puede pedir al transportista que expidió un BL o la carta de embarque al vendedor bajo la especificación de on board o a bordo, que sirva para justificar la entrega de los productos. Así se facilitará el procedimiento con los créditos documentarios y con el pago del crédito del exportador. Ese vendría siendo el FCA. Y el franco al costado, este Incoterm es utilizado por transportes marítimos para la carga a granel o con un volumen muy grande. El vendedor transmite los bienes en el muelle o puerto de embarque acordado junto al buque, no encima del buque, en el que viajará la mercancía. En dicho instante, el importador contrae todos los costos y deterioros, o sea, que si tiene la responsabilidad. En el libre a bordo, el Incoterm es usado en el transporte marítimo. Establece que el vendedor proporciona la mercancía en el barco establecido, asumiendo toda la responsabilidad hasta el dicho momento al buque. Entonces, el comprador hace frente a todo hasta su llegada al destino final. Luego están los del grupo C. Los del grupo C que se encuentran, que estos son los de entrega indirecta. Estos van con los que hacen parte son el costo y flete, el costo seguro y flete y el transporte pagado hasta, porque estos tienen unas siglas en inglés, por eso las estoy diciendo traducir, ¿ya? Entonces aquí encontramos, y también se encuentra el que es transporte y seguro pagado hasta, ¿ya? Entonces, estas descripciones, vamos a hablar acerca del el CFR, que es el costo y flete. Usando en el transporte marítimo, la parte vendedora se responsabiliza del costo hasta que la mercancía llegue a su destino. Sin embargo, cuando se carga en el barco, el riesgo para hacer competencia del comprador pasa a ser competencia del comprador. En el CIF, que es el costo, seguros y fletes, cumple con los mismos parámetros del CFR, pero con el añadido de que el vendedor debe contratar un seguro. Y aquí entra en lisa otras de las novedades de los Incoterms 2020, con una actualización de las coberturas que deben contraer y certificar
el seguro contratado por el vendedor bajo cláusulas de carga del instituto, dejando un margen de negociación superior entre las partes de la operación. ¿Ya? Luego está el transporte pagado hasta. Se emplea en cualquier tipo de transporte. El vendedor asume los gastos hasta que la mercancía llegue a su destino final, mientras que el riesgo pasa a manos del comprador cuando la mercancía la posee el transportista. Luego está el transporte seguro y seguros pagados hasta. Utilizado para cualquier tipo de transporte, el exportador afronta los gastos de transporte principal y del seguro durante todo el trayecto. De igual modo que con el CIF, los Incoterm 2020 amplían las diversas coberturas mínimas del CIA bajo la cláusula de carga del instituto, aunque será un aspecto a negociar en la compra-venta de los bienes. Están los del grupo D, los del grupo B que son de entrega directa, que están los del DPU, DAP, DDP. Estos se traducen el primero en entrega y descarga en el lugar acordado, que consiste en que otra de las actualizaciones puestas por las actualizaciones de DAP interior, y el vendedor sigue asumiendo los costes y el riesgo pero con los Incoterm 2020 se amplía el lugar de descarga, ya que antes se realizaba exclusivamente en el terminal. Los tipos de transporte. El DAP, que vendría siendo entregado en un punto, el exportador asume gastos y riesgos hasta la entrega de los bienes, a excepción de los costos derivados de la importación de la mercancía, que son atribuidos al comprador, compatible con cualquier transporte. Y el DDP, que es entrega con derechos pagados, empleado para todo transporte. El vendedor asume absolutamente todos los costos y riesgos de la operación de exportación. Entonces es bastante importante estos Incoterm para nosotros establecer la responsabilidad. Ahora hablamos acerca de los medios de transporte. Los medios de transporte internacional. El transporte internacional, también conocido como transporte principal, se encarga de cruzar las fronteras y entregar los productos en el país de destino. Es la vertebral de las operaciones de la distribución física internacional y, dependiendo de los términos Incoterm negociados, define la ruta de embarque y entrega al comprador. Entre los términos más importantes que tenemos lo que son el transporte internacional marítimo, aéreo, tenemos el terrestre por carreteras, el terrestre por también lo tenemos, y tenemos el multimodal. El multimodal, como le decimos, que puede ser la integración de varios tipos de transporte que se encuentren aquí en este tipo de transporte. Luego tenemos el certificado de origen. A la hora de transportar las mercancías de un país a otro, se debe llevar en regla toda la documentación de origen y de destino. Con esto se evitará retenciones de mercancía, malentendidos en aduana y retrasos en los envíos. Uno de los documentos de acreditación más importantes es el Comercio Internacional, Certificado de Origen de los Productos. ¿Qué es exactamente el certificado de origen? ¿Ya? El certificado de origen consiste en un documento formal cuya función es determinar el país en el cual ha sido fabricada la mercancía. No se debe confundir entre países de origen con la procedencia o país desde donde ha sido enviada la mercancía. El certificado es un documento muy importante en todas las operaciones de exportación a países terceros dentro de la Unión Europea. Los países que pertenecen a la Comunidad Europea y realizan transacciones intracomunitarias están exentos de presentar esta documentación. Si se realizan exportaciones a países con acuerdos preferenciales o importaciones a la Unión Europea desde estos países, se utilizarán los siguientes certificados. Hay unos certificados importantes que están ya definidos y estos los podemos encontrar también en la guía de la semana. ¿Cuál es el uso exacto de un certificado de origen? Este certificado sirve para acreditar el origen de la mercancía que pretende entrar a un país. Al tratarse de un documento que certifica el origen de la mercancía, debe estar separado de otros documentos.
¿Cómo conseguir este certificado de origen? Porque sabemos qué es, para qué se utiliza, cómo se necesita, pero ¿cómo lo conseguimos? El certificado de origen lo otorgan los países en el marco de los tratados de acuerdos comerciales internacionales o regímenes preferenciales. En los casos que la autoridad aduanera de destino lo admita, el exportador puede utilizar la certificación incluyendo una leyenda en la factura con su firma y sello. Un certificado de origen se emite en el país de salida y en el momento de la exportación de la mercancía. La documentación que el exportador debe suministrar es la siguiente: adjuntar una declaración responsable firmado, conocer la normatividad aplicable, disponer de la documentación que acredite el lugar de fabricación, datos que debe suministrar el solicitante del certificado. El solicitante del certificado de origen debe suministrar la autoridad que lo emite. En Colombia lo emite la DIAN y en otros países la Cámara de Comercio. La siguiente documentación son la marca y numeración, número y modelo del embalaje, caja, papeles y rollos que integran el porte, naturaleza de la mercancía. Debe designarse conforme a su denominación comercial, cantidad. El hecho de determinar el origen de un producto es importante para saber si está afectado por algún régimen preferencial ante la autoridad aduanera. Supone una prueba de que la mercancía ha sido producida en el país declarado como origen. Bueno, aquí el top, siempre lo más importante, conocer qué países son los que son los más exportadores. Nos encantaría que a veces nuestros países estuviesen aquí, pero bueno, hay otros. Eso nos sirve para incentivarnos. Los países más importantes son China, Estados Unidos y Alemania. Se mantuvieron como los principales exportadores de mercancía en el mundo en el 2019, informó la Organización Mundial del Comercio. Primeramente China, que registró un crecimiento nulo en este indicador, manteniéndose en 2.499.000 millones de dólares. En segundo término, Estados Unidos, una baja interanual de 1% con 1.646.000 millones de dólares. Y por último, Alemania tuvo un descenso de 5% de sus exportaciones para ubicarla en 1.489.000 millones de dólares. En las posiciones subsiguientes de los principales exportadores se colocaron en el orden descendente. Están los Países Bajos, Japón, Francia, Corea del Sur, Hong Kong, Italia y Reino Unido. La amplia gama de posibilidades para el descenso previsto se aplica por la naturaleza de la crisis sanitaria sin precedentes y la incertidumbre a sus repercusiones económicas concretas. ¿Ya? Es importante tener esto claro, que la situación que nos está trayendo toda esta situación sanitaria. Bueno, en conclusión, podemos tener nosotros que las exportaciones son un conjunto de bienes y servicios vendidos por un país en un territorio extranjero para su utilización. Junto con las exportaciones, las importaciones son una herramienta imprescindible en la contabilidad nacional. Este proceso de exportación es de suma importancia, ya que por medio de él mismo los países pueden llevar a otros territorios sus productos, los cuales van a satisfacer las necesidades del país destino, ya sea por el exceso de producción o por la búsqueda de nuevos mercados. De igual manera, este proceso juega un papel preponderante en el comercio internacional, ya que este permite a los habitantes de un país dar a conocer sus productos en territorios fuera del territorio nacional. Es importante mencionar que los 5TER son un grupo de términos comerciales que se utilizan en las transacciones internacionales para aclarar los costos y determinar las cláusulas comerciales incluidas en los contratos de compra-venta. Por último, la selección del transporte internacional es, dentro del proceso de la importación y la exportación, pieza fundamental que hará tener una mejor optimización de los recursos y crecimiento de los países. Este tema, semana 3, es de suprema importancia al momento de tomar decisiones con relación al comercio internacional. Luego llegamos aquí a que cerramos nuestro tema de la semana 3, y para la próxima semana vamos a tener las estrategias en el comercio internacional. Espero que para ustedes sea muy bien. Yo sé que estas 2 últimas semanas nuestra presentación ha sido un poquito amplia, pero es con el objetivo de que tengamos mayor información y que
podamos sacar el mejor provecho de sentarnos a mirar la apertura de la semana. Espero haber sido de mucho provecho para ti y cualquier cosa que necesites, no dudes en escribirnos. Para eso estamos aquí en nuestra Universidad Benito Juárez. Muy buena semana.